Vamos en 5, 4, 3, 2. Y como siempre me da un enorme placer el poder saludarles en este martes 2 de marzo del año 2021, aquí todavía un año pandémico, luego del 2020 que fue tremendo y que en este 2021 estamos aprendiendo, seguimos como humanidad aprendiendo cosas diferentes. Yo diría que la más importante de todas ellas es la idea de convivir y de tomarnos de la mano y de podernos ayudar los unos a los otros y de poder entender esta situación que tiene, entre otras cosas, paralizado a todo, porque con todo y que se están haciendo esfuerzos para sacar adelante a la actividad económica, política y que el distanciamiento social se vuelva acercamiento, en lo que nos ponemos de acuerdo y empieza este proceso que sigue con la vacunación en unos lugares mucho más adelantada, en otros mucho más atrasada, estamos viendo que la situación es compleja. Miren, por decirles, en Tanzania, ¿saben qué está pasando? Que el presidente de ese país dijo, no, aquí no hay pandemia, aquí creemos en Dios y vamos a rezar, y promovió la idea de que hubiera reuniones y las escuelas a todo lo que da, y háganse de cuenta que no pasó nada. Y esto representa, pues, para el mundo un problema, porque hay un país que francamente lo que hizo fue, por decreto, desconocer la pandemia, desconocer el COVID. Y esto es el primer país del mundo que pasa una cosa así. Pero mientras que esto sucede en África, el día de ayer hubo una reunión virtual entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de México. Esta se da después de que días antes se había hecho una entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, el señor Justin Trudeau, y con ello la reunión de ahora hace ver, pues, que era importante tener una reunión virtual con el vecino mexicano y que era muy trascendente el ver prioridades, y en ello primero se hace la entrevista con Justin Trudeau y después con el presidente de México, haciendo ver que hay el 1 y el 2. Y así es como lo considero desde el punto de vista diplomático. Durante esta reunión, los dos presidentes, México y Estados Unidos, destacaron la necesidad de dialogar y de que haya buenas relaciones entre ambos países. Cuando inició su presentación, López Obrador, desafortunadamente en México como que no acabamos de superar el pasado, ¿no? Y sacó una frase que estaba muy medida, porque entregaba su amistad a los Estados Unidos, pero de una manera relativa, como lo que a veces hace el presidente López Obrador, que en las entrelíneas, yo estoy, digamos, acostumbrado históricamente en mi carrera a leer las entrelíneas, y les voy a decir lo que dijo. Dice, México, qué bueno que México esté tan cerca de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos. La frase original es de Porfirio Díaz. Qué pena que México esté tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y aquí el presidente matiza, qué bueno que México esté tan cerca de Dios y no tan lejos, como diciendo, no tan lejos, pero no tan cerca. O sea, cuando dices no tan lejos, querría decir, bueno, no lo dejo hasta allá, pero no lo pongo pegadito, no tan lejos de los Estados Unidos. Esto para mí es una muestra de un presidente taimado, ¿no? Podría haber dicho, qué bueno que México está tan cerca de Dios y de Estados Unidos, pero entonces tendría la crítica de los que pudieran decir, ya te estás entregando al gobierno de los Estados Unidos. Entonces dice, no tan lejos, como para complacer a unos que nos quieren, que queremos estar cerca de Estados Unidos, y otros que no quieren estarlo, que son los socialistas, los comunistas, los que hablan en contra del imperialismo yanqui y de todas estas cosas. Y creo que el presidente mexicano se basa en esta frase para lanzar un primer mensaje. Nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor en estos tiempos e integrarnos como se ha hecho con el tratado. Que América del Norte se complemente, se integre en lo económico, en lo comercial, nos va a fortalecer ante el evidente desarrollo, expansión de otras reuniones en el mundo, como diciendo, hay otras cosas. Biden recordó una visita que hiciera
a México y que estuviera con la Virgen de Guadalupe, y dice que su hijo Bo usaba un rosario que compró allá en el Tepeyac, y dice que la importancia estratégica para los Estados Unidos es la de mantenernos unidos ante los desafíos, y admitió que lo que ocurra en ambos lados de la frontera afecta a ambas partes de la frontera. Y dice, hemos visto consistentemente el propósito de cooperar, de tener un lugar mucho más seguro a nivel común, enfrentando nuestros retos que hay en la frontera, enfrentando los problemas de la pandemia. Y dice, lo que haces en México en términos de éxito, esto impacta dramáticamente en el resto del hemisferio, haciendo sentir que en México se deben de tomar acciones que lleven hacia el éxito. El demócrata reflexionó que los hispanos son el grupo que más se ha expandido en los Estados Unidos como migrantes. Y aseguró que tiene un busto del activista chicano César Chávez en la Sala Oval como un constante recordatorio de la importancia que representa la comunidad hispana en los Estados Unidos. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores por un lado y la Casa Blanca por el otro informaron que el presidente de México y de Estados Unidos acordaron colaborar en temas como economía. Bueno, veo una intención por el tema cambio climático. Bueno, yo pienso que ahí nos están diciendo la mitad de la verdad, porque yo estoy seguro que el presidente Biden estaba obligado a decirle al presidente López Obrador, ¿qué onda con la ley de la industria eléctrica? ¿Cómo es posible que estés aventándote para el lado de los carbones y de los combustóleos en lugar de irte a las energías limpias? Porque esa es la evidencia de la ley. En cuestiones de migración, en la respuesta al COVID y en la respuesta al COVID, el presidente de México le pidió al presidente de los Estados Unidos que compartiera la vacuna que se está inoculando a los norteamericanos. Y ahí la Casa Blanca fue muy clara. Si bien es cierto, hay una prioridad de combatir con la vacuna a todo el COVID en todas partes del mundo, es prioridad para el gobierno del presidente Biden primero vacunar a los norteamericanos. Y con eso hace una raya, porque lo que quería el presidente López Obrador era que se le prestara parte de los lotes que hay para vacunar a los Estados Unidos y que se inoculara a mexicanos en México. Y ahí la Casa Blanca fue absolutamente intransigente, porque aparte de que es una prioridad para la seguridad nacional de los Estados Unidos, es una prioridad política. Imaginen ustedes que de repente mañana salga Biden y diga, pues decidí que de los X número de millones que tengo para vacunar, por ejemplo, esta semana, se vacunará a 12 millones de personas en los Estados Unidos, y que de repente diga, pues voy a empezar a mandar de los 12 millones, 4 o 2 o 1 o una, pero a México. O sea, no estaría libre de la crítica a nivel político local. El periódico The New York Times publicó que Joe Biden le pidió ayuda a López Obrador para evitar una crisis en la frontera, esperando la cooperación diplomática, y apuntaba que pese a hacer campaña contra las políticas de Donald Trump, Biden quiere del presidente de México lo mismo que tenía su predecesor: evitar que los centroamericanos entren a los Estados Unidos. Esto quiere decir, por lo menos, que la tercera parte de la Guardia Nacional que echó a andar el presidente López Obrador, en lugar de ser una Guardia Nacional que vaya orientada hacia la contención de la delincuencia en México, pues iría a favor de contener a la migración centroamericana en el Suchiate y a la población, digamos, migrante que haya podido pasar de América Central hacia México, y de México, la población mexicana que quiera migrar de manera ilegal hacia los Estados Unidos, contenerla en el Río Bravo. Bajo esta perspectiva, pensamos que ahí sí habrá una cooperación, porque la hubo en el pasado, y si ya están desplegados elementos de la Guardia Nacional, entre 6 y 7 mil, que pudieran contener a estas dos líneas fronterizas, yo pienso que el Homeland Department y el ICE y todas las organizaciones, digamos, de los Estados Unidos en este sentido, la Border Patrol, etcétera,
estarán, digamos, relativamente tranquilas de que hay la obsecuencia para que el presidente de México siga con esta orden de contener a estas hordas migratorias. Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, dice que el gobierno norteamericano considerará permitir que las familias migrantes separadas en la frontera bajo el mandato del expresidente Trump se queden en Estados Unidos de forma permanente, pero no prometió darles la oportunidad de convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Anthony Romero, que es el director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, elogió la disposición de Mayorkas, que es una política migratoria del presidente Biden, pero consideró que esta no es todavía suficiente. Las familias migrantes mexicanas quieren más, por supuesto. Compartir las vacunas anti-COVID con México no está en los planes de Joe Biden, como ya les dije, y esto lo dice Jen Psaki, que es la vocera de la Casa Blanca. Es decir, esa parte dura de la comunicación de no vacunas a México, no lo que me pide el presidente López Obrador, en lugar de que lo dijera Biden, lo dice Jen Psaki para evitar que esto sea puesto en palabras del propio presidente. Y ella dice, no, el presidente lo hizo muy claro, que está enfocado en asegurar que haya acceso a las vacunas for every American, o sea, para cada ciudadano de los Estados Unidos, aquí le llaman American al ciudadano de los Estados Unidos. Dice, y nuestro foco es ese, que no se confunda a nadie que es ese. El siguiente paso es la recuperación de la economía y ahí nos estamos asegurando que tanto México como Canadá, dice Psaki, tengan similares controles pandémicos para que entonces podamos, con los dos vecinos, abrir nuestra frontera. Pero y esta es una fase 2. Mientras tanto, Rochelle Walensky, que es director de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, advierte que la Unión Americana puede perder terreno ganado en el combate al COVID ante las variantes que han surgido de la infección. Dice que hay un posible aumento de casos de COVID después que la trayectoria descendiente parece haberse estancado. Había el clímax del contagio fue diciembre, enero. Después empezó a bajar y en este momento está estancada la infección, la contaminación de más ciudadanos norteamericanos conforme pasan los días. Esta es la encuesta que se va haciendo todos los días. Anthony Fauci, que es el director del CDC aquí en enfermedades infecciosas en los Estados Unidos, dice que se toma muy en serio la nueva variante de COVID detectada en Nueva York y que los expertos trazaron hasta Washington Heights, un barrio de mayoría dominicana allá en el Alto Manhattan, el que hubo un track en el que se ve que esta variante ha venido penetrando. Sin embargo, recuerda que aún no está demostrado que sea más virulenta, por un lado, y habría que ver el grado de efectividad de la vacuna que se está poniendo para darnos cuenta de que en realidad sí estaría bajando la contaminación, el contagio. El condado de Riverside en California es el primero en Estados Unidos en priorizar una vacunación de COVID hacia el sector primario de la economía. Es decir, ya no estamos hablando solamente de los médicos o de las personas de la tercera edad o de la gente que tiene enfermedades crónico-degenerativas, no. Ya estamos hablando de trabajadores agrícolas, muchos de ellos indocumentados. Están llegando a los lugares en donde se hace la pizca y se hace el trabajo de recolección y ahí pues muchas personas, pues hay que verlo, ¿no? Son mojados, son personas que pasaron a lo bronco y que es parte de la fuerza laboral que se emplea en los Estados Unidos en el sector primario. Y ahí lo que tiene que hacerse es decir, bueno, tú estás trabajando aquí, es una realidad y por lo mismo te vacuno. Así de sencillo. La representación comercial de los Estados Unidos envió al Congreso un plan que se llama Plan 2021 de Joe Biden, que plantea la recuperación del país por la pandemia mediante la generación de, fíjense, confianza de los aliados, construcción de una base industrial sólida,
La meta principal de todo esto es crear millones de empleos bien remunerados y apoyar a familias de trabajadores frente a los estragos del COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense qué diferencia, ¿eh? El presidente Biden dice, vamos a crear confianza para que haya dinero y las empresas puedan, en lugar de sacrificar su payroll, o sea, su nómina, que haya la mejor posibilidad para los empresarios, que tengan el dinero y que haya una dinamización de la economía para que entonces volvamos al ritmo de crecimiento y con ello construir una base industrial, fíjense el concepto, una innovación más sólida, innovación, edificar infraestructura sostenible, hay que mejorar y modernizar gran parte de la infraestructura en los Estados Unidos, un futuro de energía limpia, levantar una economía solidaria más fuerte y promover equidad racial en todos los ámbitos. Ya quisiera yo un mensaje así para México y se está dando en los Estados Unidos. Y esta idea de safe haven, de que hay un puerto seguro en los Estados Unidos en capital, esto está empezando a atraer a muchas capitales del mundo que estaban en otras partes del planeta en digamos, un ánimo especulativo. En México hay mucha inversión hacia la especulación económica. Mejor están pasándose al safe haven de los Estados Unidos, que da menos porcentaje, más seguridad y más posibilidad de hacer negocios. Y esto creo que va a levantar rápidamente a la población económica de los Estados Unidos. Y esto, pues esperamos que para finales de otoño haya un trabajo pleno o cuasi pleno en la Unión Americana. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo espero? Porque esto va a generar apetito de los Estados Unidos por importar. Y esto puede beneficiar a México por la manufactura, por el sector primario, que por cierto, fíjense lo que son las cosas. Qué nobleza del campo mexicano. El sector primario fue el único sector en el 2020 de los sectores que hay en la economía de cualquier país que no perdió. No obstante, tuvimos una recesión de casi el 9%, no perdió el sector primario. Creció muy poquito, pero siguió exportando a los Estados Unidos aguacate y brócoli y coliflor y calabaza y limón y naranja y mandarina y todo. Le permitió sobrevivir. A partir de hoy se va a realizar en México la vacunación en asilos para adultos mayores en Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac. El miércoles se prevé arrancar en cada casa de personas que están imposibilitadas a salir para que centros de inmunización hagan brigadas y vayan a buscar a personas que no se puedan desplazar. A mí me hace un tanto pretencioso y me preocupa por las condiciones del manejo de la vacuna. Si estás tú, digamos, deambulando para encontrar a la persona que estaba en una casa y no se podía mover y te llevas X número de horas, en la manipulación cuando llegas a vacunar, probablemente, no digo seguramente, probablemente la vacuna ya no sirva, ya se haya intemperizado y entonces le vacunes algo que no sirve para nada. Hay, por ejemplo, en Massachusetts, aquí en los Estados Unidos, hay un programa que se llama Lleva a un Viejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la oferta? Tú vas y localizas a una persona de la tercera edad que no se pueda mover, lo llevas a un centro de vacunación, lo vacunan y te vacunan a ti por haberlo llevado. Fíjate qué brillante. En lugar de andar buscando viejos por todos lados, que implica este riesgo que ya les cité, pues en Massachusetts lo que dicen, lleva un viejo, consíguete un viejo, llévalo, asegúrate que se vacune y te vacuna a ti. Y te doy la oportunidad de que tengas la segunda vacuna. Eso me parece mucho más interesante. Pero en fin, nada más para las personas que quieran enterarse, Hugo López-Gatell ya no está hospitalizado, salió el fin de semana, según lo confirma el secretario de Salud, que nunca se sabe qué hace el secretario de Salud, y dice que López-Gatell está muy bien y recuperándose. Fíjense,
el que estaba al frente de la pandemia en México. La Auditoría Superior de la Federación tiene que aclarar en una comparecencia que hace David Colmenares, el auditor superior, para decir que la Auditoría Superior de la Federación es apartidista. Ah, mira, yo no lo sabía. Y no confronta a ningún gobierno, pues solamente informa el destino de las aportaciones. Y David Colmenares, yo creo, como auditor superior de la Federación, luego de haber sido cuestionado por el presidente López Obrador, y que dobló las manos y corrigió los datos de lo que había sido el resultado de la auditoría que se había generado, para mí ya no tiene ninguna autoridad moral, o sea que mejor me lo brinco. No obstante, dice que las inconsistencias del 2019 por 67,000 millones de pesos tienen que ser aclaradas por el gobierno del presidente López Obrador. Bueno, hasta aquí les puedo hablar de lo que estamos viendo en Estados Unidos, en México, en el mundo, y decirles que les agradezco como siempre muchísimo en este horizonte de información a nuestras estaciones hermanas en los Estados Unidos, aquí transmitiendo desde Northern Media este horizonte en Atlanta, en los Estados Unidos, enviando saludos aquí de Norberto Sánchez y de todo este equipo de Northern a los amigos de Bustos Media, allá en la costa oeste de los Estados Unidos, y los amigos de Plasencia, el grupo Plasencia, también de Radiofusión, aquí en California, del otro lado, justamente donde estamos aquí en la Unión Americana. Y, por supuesto, también Northern envía un saludo aquí desde Atlanta a las 105 estaciones de radio y televisión que están transmitiendo en estos medios en México, y televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Y por centralfmonline.com, aplicaciones y plataformas en todo el mundo. Gracias, soy Pedro Ferriz de Con, y a nombre de todo este equipo aquí en Atlanta les agradecemos y les invitamos para que en unos minutos más estemos juntos en la primera emisión central FM, Equilibrio. Es un placer estar con ustedes en esta sesión de información desde Atlanta, Georgia. Quiero enviar un saludo a todos los muchachos de la Universidad de Georgia, de Georgia Tech, en la Georgia Tech, que están aquí en esta comunidad en Atlanta, y decirles que de parte de Norberto y de un servidor, les mandamos un abrazo, un saludo, y les invitamos a luchar por México. Nunca un árbol se separa de su raíz, porque ahí pierde el nutriente. Ustedes saben a lo que me refiero. Gracias. Nos vemos al rato.